Estás muteado, estás muteado. Estás muteado, estás muteado. A ver si te sacan el mute. Ahí, Eugenia, Lo puede hacer solamente él. estás mutado. Ahí está, ahí Ahora, está. ahora Ahí creo está, que, ahí está, ahí está. bueno, ¿se ve la pantalla? No, todavía no. Compartir, poner compartir, ya de a poquito va. Ahí supuestamente me está compartiendo, pero puse compartir una ventana. No se ve ahí. No. No, Bueno, ahí está, jefe. ahí entró. Ahí está, ahí está. Sí, profe, se ve. Bueno, gracias. Es que tengo una computadora un poco vieja y bueno, es lo que hay en casa, así que bueno. Vamos a tratar hoy, chicos y chicas, del proceso de desalojo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo está regulado nuestro Código Procesal de 2018, ¿no es cierto? Nuestro nuevo Código Procesal, y vamos a señalar, digamos, su estructura, sus particularidades y algunas diferencias con el resto de los procesos y también con el Código de Procedimientos derogados. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí. Bueno, gracias. Quería que esté todo ok. Bueno, vamos a hablar primero de las generalidades del desalojo. En líneas generales vamos a decir que el desalojo es un proceso judicial que tiene por finalidad recuperar inmuebles, ¿eh? Pero esta recuperación de inmuebles debe ser en tanto y en cuanto estén ocupados por lo que se llama técnicamente tenedores o meros intrusos, ¿eh? No estamos hablando de un proceso de recuperación de inmuebles que está en posesión de otras personas o que está o reclamo de inmuebles que pendiente de entrega. O sea, aquí el objeto, en líneas generales, es la recuperación, ¿no es cierto? O sea, es algo que dimos y que de alguna manera tenemos que recuperar. Es limitado a los inmuebles. Las cosas muebles no pueden ser objeto de desalojo. Y la ocupación tiene que haber un tenedor o un mero intruso. ¿Qué significa esto? Que la persona que detenta la cosa tiene que reconocer la propiedad en otro. Los autores procesalistas, Salgado, que es uno de los que más ha escrito sobre desalojo, dice que es un proceso plenario atípico. ¿Qué significa que sea plenario atípico? Claro, primero que nada, que la amplitud de conocimiento es de las más amplias, porque se llega a un conocimiento prácticamente total de las cuestiones relativas a la existencia de un contrato con obligación de restituir, la existencia de un derecho real con obligación de restituir o digamos la obligación general de restituir. El nuevo proyecto de código para el procedimiento nacional, civil y comercial dice que es un proceso especial. En nuestra provincia podemos decir que el desalojo está regulado como un proceso monitorio especial. Es allí donde el legislador le ha dado su marco de vigencia. Más allá de esto, en el artículo 239 nos habla del desalojo de conocimiento, es decir, que también podría ser un procedimiento de conocimiento, entre comillas, especial, porque dice el legislador en el artículo 239 que se va a tener que adaptar el proceso de desalojo de conocimiento a las particularidades establecidas en las normas específicas sobre desalojo monitorio. Es decir, podemos decir que tenemos 4 tipos de desalojo en la provincia de Mendoza. La primera, que es la que les acabo de mencionar, que es el desalojo monitorio. Es decir, este desalojo creado como un proceso ejecutivo, digamos así, como un proceso de ejecución rápida. Aquí yo tengo algunas críticas
digamos, teóricas, porque no sé si recuerdan ustedes cuando vieron las generalidades del proceso monitorio, uno de los argumentos que justificaba la existencia del proceso monitorio, digamos, era la alta tasa de procesos que se tramitan en rebeldía. Entonces el legislador, ¿qué veía? Veía con desagrado que teníamos que notificar primero por medio de un mandamiento el embargo y la citación para defensa y luego pedir la sentencia. Es decir, aquí era un proceso demoroso que por ahí le costaba demasiado al Estado y a las partes en gestionar un procedimiento que estaba destinado en la inmensa mayoría de los casos a no presentar defensa, porque era algo de fácil procedencia. Sin embargo, si ustedes se fijan en la práctica, el desalojo no comparte esa estadística de la cual estamos hablando para el resto de los procesos ejecutivos, porque el desalojo tradicionalmente siempre ha sido un procedimiento de alta controversia. ¿Por qué? Y la cuestión sociológica primordial es que el que se defiende de un juicio de desalojo la duración del pleito es directamente proporcional a su interés en el juicio mismo. Es decir, mientras más dure el juicio, más va a ocupar el inmueble, por lo tanto, más va a resistir la pretensión del actor. De modo tal que, como decimos un poco en el Código Procesal comentado, el desalojo monitorio presenta algunas cuestiones que la intención del legislador fue acelerarlo, pero en concreto al derogar lo que se llama el artículo 399 quater, que permitía un desalojo anticipado y no establecer una norma similar, en realidad lo que estamos haciendo es una norma que retrocede en la protección del derecho de propiedad que tanto había costado avanzar en los últimos años, particularmente en la provincia de Mendoza. Ya vamos a ampliar un poquito sobre esta cuestión que me parece que es central, porque hay que ser preciso, porque después en el funcionamiento del proceso de desalojo vemos prácticamente procesos de desalojo que de monitorio no tienen nada porque todos se terminan de algún modo ordinarizando con la presentación de oposiciones. A la par de este desalojo monitorio, con las particularidades que ya veremos, tenemos el desalojo de conocimiento. Es decir, cuando no tenemos los requisitos para acceder a una sentencia monitoria de desalojo, el actor, o bien teniéndolas, el actor puede intentar realizar el proceso de conocimiento de desalojo. Entonces allí vamos a aplicar las normas del proceso de conocimiento ajustadas en algunas particularidades con la normativa sobre desalojo, en particular la notificación, que ya la vamos a ver. Luego también tenemos el desalojo anticipado. ¿Qué significa el desalojo anticipado? Que muchas veces tenemos, por ejemplo, inquilinos que son complicados, que tenemos una mala relación con el inquilino, entonces el actor dice, bueno, el contrato nos vence el 1 de enero de 2021. Vamos a iniciar ya un proceso de desalojo para que el juez nos dicte una sentencia anticipada y nos diga que el señor demandado el día 1 de enero va a tener que desocupar el inmueble. Es decir, vamos a poder litigar durante estos 2 meses de modo tal que el actor presumiblemente llegue al día 1 de enero y pueda verse restituido en el inmueble. Esto tiene un cierto riesgo, que el acreedor se puede arriesgar con fundamentos. ¿Por qué? Porque si se allana el demandado, bueno, le pueden imponer las costas por su orden o incluso se las podrían colocar al actor, en tanto podría considerar el demandado y el juez también que su posición ha sido injustificada. De modo tal que tenemos ahí, en función de el artículo 237 y también el artículo 3, que habla de la prevención del daño, ¿no es cierto?, todo lo que se refiere y a la acción preventiva, ¿no es cierto?,
el fundamento del desalojo anticipado. Luego también tenemos el proceso de recuperación de inmueble, que es, digamos, que está legislado dentro del proceso monitorio, pero en realidad tiene una naturaleza, diríamos, prácticamente autosatisfactiva, pero bueno, en tanto y en cuanto tiene una particularidad específica en su procedencia, ¿no es cierto? No estoy hablando de las medidas autosatisfactivas en sí, sino en el funcionamiento de la recuperación del inmueble. Obviamente que esto se puede dar como un proceso autónomo, como también se puede dar como una etapa del proceso de desalojo, es decir, transitamos el desalojo y de un día para otro nos enteramos que el inquilino o el demandado se retiró del inmueble. Entonces tenemos que actuar con rapidez para que hacernos de la recuperación del inmueble para evitar que terceros lo ocupen y con eso multiplicar el problema. Un aspecto importante que me interesa conversar con ustedes es el tema de la competencia material. Fíjense ustedes que el desalojo monitorio, como todos los procesos monitorios, se tramita ante la justicia de paz letrada. ¿Ven? Ahí tenemos la clave de la competencia en materia de desalojo. Es decir, que siempre que iniciemos un desalojo monitorio, vamos a tener que ir a la justicia de paz letrada. Ya vamos a ver cuáles son los supuestos de desalojo monitorio, ¿verdad? Después vamos a tener, por ejemplo, si tuviéramos un desalojo de conocimiento, también podríamos tener la competencia de justicia de paz letrada en tanto y en cuanto se derive de aspectos de la locación, porque el artículo 5, apartado B, inciso 2, nos dice que todas las cuestiones derivadas del contrato de locación serán objeto de entendimiento por parte de los jueces de paz letrado. La pregunta que surge es si el desalojo por intrusión, aquel desalojo donde el ocupante no tiene una relación muy definida con la cosa, pero lo único que sabemos es que reconoce la propiedad o eventualmente puede reconocerla en el accionante, no está clara si esta competencia es también de los jueces de paz letrado, ¿verdad? El artículo 680 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es muy claro, donde todos los supuestos, digamos, de desalojo ingresan por intrusión o por cualquier relación, digamos, de tenencia con la cosa, ingresa dentro del proceso. Pero aquí no ha sido legislado de una manera clara que nos permita decir sin ningún tipo de duda que el desalojo por intrusión es competencia de la justicia de paz letrada. De modo tal que yo creo que al no haber una delegación precisa de la competencia, tendríamos que pensar que este tipo de desalojo por intrusión sería competencia del juez en lo civil, comercial y minas. Vamos a charlar un poquito de la legitimación en este desalojo monitorio. Bueno, en líneas generales, digamos, el protagonista del juicio de desalojo va a ser el contrato de locación. Allí es donde el 80 o 90% de los juicios monitorios de desalojo se desenvuelve. Entonces, fíjense que la norma nuestra nos habla de locación urbana y rural. Esto copiado, digamos así, del Código de la Nación. Entonces acá, como legitimados activos, vamos a tener al locador, al aparcero, que es el locador, digamos, en un contrato de aparcería rural, al mediero, de mediería rural, frente al locatario, ¿no es cierto?, al ocupante efectivo, al garante. En este caso la norma aclara que el garante va a ser demandado por las costas, porque antes había una discusión jurisprudencial si había legitimación pasiva en el caso del garante. Y bueno, algunos fallos estaban por el lado de que no había legitimación pasiva, pero en líneas generales, como la fianza incluye un contrato que también perdón por la reiteración, incluye a los gastos de justicia, evidentemente las costas, al ser comprensivas de los daños generados a partir del contrato de locación, la legislación adoptó la doctrina mayoritaria
que el garante puede ser demandado en este juicio de desalojo, en tanto que es responsable por las costas en la medida de lo pactado. Es decir, si se pactó la solidaridad, por la solidaridad, y si no se pactó nada, bueno, en forma mancomunada o en realidad con la evicción, ¿no es cierto?, del deudor. Esta es la garantía que puede interponer el fiador si no hay pacto en contrario. Muy bien. También se puede accionar como ser accionado a partir de los sucesores particulares. Es decir, si el locador vende la propiedad a un tercero, este tercero podría transformarse en actor de la acción de desalojo. A su turno, si el locatario tiene un sucesor particular, ya sea porque sublocó, ¿no es cierto?, o porque hay un ocupante efectivo, por ejemplo, un hijo, un pariente, una pareja, ¿no es cierto?, que cumplió las veces de locatario, por más que no haya estado en el contrato ni se haya hecho un convenio específico de cesión del contrato, también va a ser legitimado pasivo. En líneas generales, todos los continuadores de la ocupación del inmueble tenido en locación van a ser legitimados pasivos de esta acción. También, evidentemente, los sucesores universales, ya sea en caso de fallecimiento, bueno, va a ser muy clara que la legitimación activa y pasiva se va a transmitir por las reglas de sucesión usuales. También tenemos que el desalojo monitorio va a poder tener cabida en caso de contrato de comodato. Aquí los contratantes directamente y también sus grupos familiares van a poder ser demandados por el desalojo monitorio. Evidentemente, aquí surge la duda si el comodato precario ingresa dentro de esta tipología, porque antes estaba admitido por la doctrina y a partir del texto del artículo 399 bis del Código Procesal derogado, pero ahora ya no está tan clara esta precariedad. De modo tal que yo considero que si documentalmente, es decir, por más que no haya contrato de comodato por escrito, si hay una interpelación hecha con buena redacción y la defensa, por ejemplo, la contestación de esa interpelación no es concluyente, el juez podría acordar la sentencia monitoria en caso de comodato precario. Esto en función de los artículos 1533 y 1541 que no exigen la forma escrita del contrato de comodato, pero sí exigen la extinción del contrato a partir del plazo vencido. Es decir, que cuando no hay un plazo convenido, como es el caso de los comodatos precarios, se trata de un plazo tácito. Y el plazo tácito para ingresar en la mora, se acuerdan de obligaciones que esa mora empieza con la interpelación. Es decir, que emplazado el comodatario de la extinción del contrato y otorgado un plazo para desocupar, verificado el plazo sin resultado positivo, bueno, ahí podemos considerar que el comodatario y su familia están en mora para entregar el inmueble y por lo tanto se abre la vía del desalojo monitorio. También la norma nos plantea que en el caso de usufructo, este derecho real es análogo a la locación cuando es a título oneroso y es análogo al comodato cuando es a título gratuito. Sin embargo, hoy en día tenemos un usufructo mucho más vigoroso que el derogado. Por lo tanto, procesalmente se consideró oportuno reglamentar que el usufructo, cuando hay plazo vencido, puede ser porque hay un plazo cierto de 20 años o puede ser un plazo vencido que es el plazo tácito, porque ustedes recuerden que cuando hay fallecimiento del usufructuario, evidentemente hay un vencimiento del plazo sujeto a un plazo incierto, como es el fallecimiento, pero el plazo existe, ¿verdad? Entonces aquí el nudo propietario frente al ocupante, en el caso de usufructuario fallecido, va a poder iniciar un proceso de desalojo tendiente a la recuperación de la tenencia del inmueble.
¿Qué pasa cuando el conflicto se plantea en una escritura de usufructo en el cual todavía no se ha hecho entrega de la cosa del inmueble dado en usufructo? Bueno, aquí la vía procesal, tengan mucho cuidado, no ojo, porque muchas veces se confunde esto en la práctica y se inician procesos de desalojo ante jueces civiles y los jueces rechazan sistemáticamente este tipo de acciones. Primero porque no es la vía procesal adecuada. Aquí la falta de entrega de una cosa en usufructo es un proceso petitorio, no de recuperar. Por lo tanto, vamos a tener que iniciar una acción de cumplimiento del contrato, de usufructo en su caso, de cumplimiento de entrega del derecho real. Es decir, es una acción de cumplimiento, no tiene nada que ver con el desalojo. También se plantea los casos de leasing inmobiliario, que son supuestos nuevos y que la norma no los redacta expresamente. También la concesión comercial, que es un contrato de alquiler que se presenta muy frecuentemente en el caso de alquileres de locales en los shopping centers. Aquí tenemos varios shopping centers, varios conjuntos de negocios, entonces se plantea la concesión como algo más completo que el contrato de locación, en tanto se establecen retribuciones variables o sujetas a algunos resultados. Entonces, aquí en la locación no funciona de esa manera, sino que funciona un contrato que se denomina concesión comercial. Si ustedes van a la norma del Código Civil y Comercial, les va a decir que la concesión abarca mercaderías nomás. Entonces, este tipo de concesión comercial sería una concesión comercial, digamos, atípica o con tipicidad social, como dicen los autores contractualistas, y aquí lo que vamos a tener que tener muy en cuenta son dos cosas. ¿Qué pasa si tenemos un contrato por escrito, con firma certificada por escribano, y bien probada el vencimiento del contrato? Aquí se plantea una discusión que es muy importante porque aquí verdaderamente se plantea si el proceso monitorio es un proceso de excepción o un proceso especial. Nosotros hemos comprometido opinión en tanto que es un proceso que es especial, particular. Por lo tanto, que si se presentan los requisitos comunes a este tipo de procesos, los jueces tienen que darle viabilidad a las acciones que se presentan. Por lo tanto, esta teoría podría llamarse amplia, es decir, de que se admite el proceso monitorios a supuestos análogos. Esto es un poco la teoría de Podetti, que después sobre los títulos ejecutivos, sobre la amplitud en la creación de los títulos ejecutivos, bueno, es un poco traspolada a esta modernidad actual, digamos así. Sin embargo, autores procesalistas muy importantes, como por ejemplo Alejandro Bulena, acá en la provincia de Mendoza, dice que no, que el proceso monitorio es un proceso de excepción y por lo tanto la vía procesal se abre en los supuestos específicamente reglamentados por el Código Procesal. Bueno, aquí hay un fallo antes de la reforma del Código que llegó a la Suprema Corte, que es el fallo 8 Dragones o 8 Dragons, que era un local justamente del Mendoza Plaza Shopping, el local del bowling, no sé si recuerdan. Bueno, aquí la Corte de Mendoza estableció una interpretación amplia sobre el proceso de desalojo, sobre los legitimados activos en el proceso de desalojo, y yo he tomado esa línea jurisprudencial para interpretar en forma amplia la legitimación activa en los casos de desalojo monitorio. Bueno, y nos queda por definir el caso del intruso. El intruso es aquel que no llega a ser poseedor, sino que se mete a un inmueble, se mete en término vulgar, pero ingresa a un inmueble sin un contrato expreso, pero con cierta tolerancia de parte del propietario. Y llegado un tiempo, el propietario dice, bueno, me cansé, voy a sacar a este señor o a esta señora. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, el artículo 237, en el inciso 1, en el apartado B, en la última parte, de manera poco clara, dice que procede entre usufructuante y usufructuario, entre comodante y comodatario,
y dice y cualquier ocupante. Aquí nos da a entender si este y cualquier ocupante puede ser interpretado en forma amplia. Fíjense que aquí nos dice el CPC derogado 399 bis, apartado 1, intruso o cualesquiera otro ocupante que no invoque título alguno a la posesión. Aquí nosotros interpretamos que el desalojo monitorio tiene como presupuesto lo que hemos dicho, la base documental, ya lo vamos a ver. En el desalojo por intrusión no hay base documental. Por lo tanto, yo interpreto que el desalojo monitorio no corresponde en el caso de intrusión. Sí corresponde el desalojo de conocimiento. Ahí sí no tengo dudas que va a proceder por un proceso, digamos, ordinario o de conocimiento con las particularidades del desalojo. Pero realmente, como la base documental es tan imprecisa en este caso, considero que la ley no admite el desalojo por intrusión como proceso monitorio de desalojo. Pese a esta frase que dice y cualquier ocupante, la verdad que la frase no es del todo poderosa para darle un marco, digamos, de conocimiento restringido como es el proceso, más allá de que sea especial, pero no nos abre el juego la posibilidad de incluir dentro de estos legitimados al caso del propietario contra el intruso. Muy bien, como les decía antes, esto nos da pie para hablar de los presupuestos de la acción monitoria de desalojo. ¿Qué es lo que tiene que llevar el actor al juez para que el juez dicte el despacho favorable y dicte la sentencia monitoria? Si no lleva esto, la demanda, el juez podría ordenar a completarlo bajo apercibimiento de improponibilidad. Esto ya lo vimos en la parte constitutiva del procedimiento de conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay dos presupuestos fundamentales. Primero, que tiene que haber una relación, tenemos que tener acreditada la relación de tenencia con la cosa, a través de un instrumento público, puede ser una escritura pública, un instrumento privado con firma certificada, por ejemplo, una locación con firma certificada, o un documento privado reconocido. No sé si ustedes han visto, pero a partir de 2018 en la provincia de Mendoza se estila ser, antes no tanto, pero bastante, y ahora prácticamente el 100% de los contratos de locación se celebran con firma certificada por escribano. Bueno, el fundamento es esto, tener acceso a la vía monitoria. Si no hay firma certificada, bueno, vamos a tener que hacer el procedimiento de reconocimiento que establece el artículo 233, donde exhibiremos el documento privado y el citado, el locatario citado, va a tener que reconocer si ese documento es correcto en su contenido y en la firma que está ahí plasmada, ¿verdad? Entonces, la relación de tenencia con la cosa va a ser el presupuesto de la acción. Si hay una relación posesoria o una cesión en carácter de titularidad, un desprendimiento voluntario de la posesión, bueno, el juez no va a dictar un despacho favorable, por lo tanto, si hay, por ejemplo, una cesión de derechos y acciones posesorios donde no se pagó el canon, no vamos a poder iniciar un desalojo para nada, ¿eh? Esto es un supuesto que muy frecuentemente se da en la práctica y realmente la acción tiene un destino muy negativo para el actor porque se equivoca muy fuertemente la vía porque no hay una relación de tenencia. Y el otro supuesto es que el derecho real o personal tiene que estar extinguido, es decir, tiene que haber mora del deudor en la entrega de la cosa. Aquí la extinción muchas veces tendemos a interpretar que además del vencimiento del contrato tenemos que interpelar. Esto tengamos cuidado porque del juego del nuevo Código Civil y Comercial con las normas procesales vemos que la interpelación es requerida en caso de falta de pago, es decir, y a los fines de que el locatario
tenga una oportunidad de ponerse al día con los cánones y evitar el desalojo. Esa es la finalidad de la ley, ¿eh? Entonces, si se extingue el contrato por falta de pago, evidentemente vamos a tener que tener el apercibimiento, la interpelación como base documental. Pero si llegamos a tener, por ejemplo, el contrato vencido por vencimiento del plazo legal, evidentemente que el juez no nos debería requerir, el juez o la jueza no nos debería requerir además la interpelación para realizar el despacho de la sentencia monitoria. Evidentemente sin perjuicio de lo que después el demandado tenga para decir, pero a partir del principio de que la mora en nuestro derecho es automática, constatada la extinción del contrato, evidentemente por vencimiento del plazo, el juez debe dictar el despacho favorable de la sentencia monitor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cuáles son estos aspectos especiales o atípicos que se presentan, como decimos, tanto en el desalojo monitorio como en el desalojo de conocimiento. A ver, están destinados primero a brindar celeridad, es decir, a hacer más rápido el proceso por un lado, pero también para dotarlo de eficacia, es decir, para que el día que tengamos que ejecutar la sentencia, quien tenga que devolver la cosa sea la persona efectivamente definida por la ley para devolver esa cosa. ¿Qué pasa también? Esto también tiene un antecedente fáctico que ocurría que, por ejemplo, muchas veces los procedimientos de desalojo se extendían por muchos años porque el locatario, la chapa identificadora del inmueble no estaba, se perdía, se la robaban, se borraba, se cambiaba. Por ejemplo, en vez de 1247 le ponían 1248, 1249, 1245. Entonces, para evitar este tipo de argucias, se hicieron algunos retoques en la normativa que ya vamos a ver. También, ¿qué pasaba? Que cuando se iniciaba el juicio de desalojo, cambiaba la persona del ocupante. Entonces, se iba ampliando la demanda contra el ocupante y se armaba un sucesivo cambio de ocupantes que demoraban, les digo, no meses, años demoraban el proceso en el cual no se podía constituir la relación procesal, trabar la litis. Entonces, entonces la eficacia, estos requisitos esenciales o atípicos, vienen a la eficacia, hacer que el proceso sirva para recuperar la cosa. Entonces, uno de los aspectos es que tenemos que denunciar el locatario, obviamente, y los efectivos ocupantes si lo conociéramos, es decir, vive el señor Juan Pérez con su familia y sus 3 hijos a quienes les alquilé. Muchas veces ustedes van a ver que en los contratos de alquiler dice, este contrato es específicamente para que el señor Juan Pérez viva con su familia y lo destine a habitación. ¿Vieron? Entonces ahí ya estamos perfilando un eventual juicio de desalojo en el cual vamos a tener que determinar a quienes ocupan en realidad la cosa. Lo otro es que la notificación de la sentencia monitoria se practica en 2 lugares. Primero, en el lugar en el inmueble locado, y segundo, en el domicilio real del demandado, porque muchas veces puede ser que, por ejemplo, en un local comercial, el inmueble locado no sea el mismo donde habita o donde reside, donde se domicilia el demandado. Por lo tanto, cuando hay divergencia, vamos a tener que notificar en los 2 domicilios. No basta en el inmueble locado. Aquí tenemos un plazo común, es decir, que el plazo de 15 días va a empezar a correr a partir de la última notificación. Muy bien. Luego tenemos aquí, a diferencia de los otros procesos monitorios, que el plazo para formular oposiciones es de 15 días. Fíjense que en el resto de los procesos monitorios el plazo para formular oposiciones es de 5. Bueno, aquí hay una ampliación del plazo que es de 15 días. Esto también es fruto de la práctica, de la estadística, que es que la mayoría de los procesos de desalojos tienen efectiva defensa. Entonces, se les da, ahí ven ustedes la discordancia entre este proceso que pretende ser ejecutivo, pero que en la práctica no es tan ejecutivo, sino que hay mucho conocimiento. Muy bien.
Luego tenemos que la oposición debe ser calificada, así lo he definido con algo más que con finalidad práctica. ¿Qué significa esta oposición calificada? Y que debe estar sustentada documentalmente. El demandado no puede decir cualquier, digamos, cualquier verso, cualquier soncera para mantenerse en el inmueble. Es decir, tiene que haber un documento, por ejemplo, algún recibo en el cual se establezca alguna prórroga tácita de la relación locativa o algún documento o alguna espera firmada, alguna base documental sustentable que al juez le permita ver que el planteo de oposición es serio. Si el planteo de oposición no es serio y solamente se ofrece digamos, una táctica dilatoria donde se ofrecen testimoniales, el juez va a rechazar la prueba, va a rechazar la oposición y va directamente a declarar el lanzamiento con el rechazo de la prueba. Es decir, aquí técnicamente, si la defensa es improponible, el juez va a tener que tener, primero que nada, una resolución decidiendo que la defensa no tiene sentido, carece de eficacia, ¿no es cierto?, que la prueba no se va a admitir porque no está permitida por la ley, y ese auto va a ser recurrible por la vía de la reposición. Aquí la jurisprudencia dice que este auto de sustanciación, digamos, es inapelable. Entonces, entiendo yo que no debería dictarse ordenar seguir adelante con el lanzamiento, sino que el juez va a tener que rechazar la oposición y se van a tener que articular los procedimientos los remedios contra ese acto que desestima el planteo del demandado. Que, reitero, la jurisprudencia ha dicho que ese auto de sustanciación es inapelable. O sea que aquí vamos a tener que plantear el recurso de reposición contra el auto que deniega la oposición y eventualmente deniega la prueba presentada por el demandado. Ahí les cito un fallo de la Cámara Civil Segunda del 6 de abril del 2017 que se llama Herrera-Guerrier. Está disponible en Juz Mendoza y ustedes pueden seguir sus fundamentos, que en realidad son los seguidos por la jurisprudencia, les diría prácticamente unánime, no conceden la apelación en este caso. Muy bien. También el juez da un plazo para la desocupación voluntaria de 15 días, que coincide con el plazo para formular oposiciones. Este plazo no es el mismo del resto de los procesos monitorios. Muy bien. Ahora, supónganse que se plantea la prueba, hay prueba documental, algún tipo de prueba pericial que se sustancia, y el juez le toca resolver sobre la procedencia de la oposición. Muy bien. Supónganse que se resuelve y es favorable al actor. Bueno, ahí sí vamos a tener que es apelable, pero aquí el plazo se ve reducido a 3 días, con efecto suspensivo, pero vamos a ver que el plazo de recurso se suspende. De todos modos, estimamos que es un procedimiento que es largo y ciertamente que al no haber remedios de desalojo anticipado, se va a usar el desalojo monitorio y la oposición al desalojo monitorio como una táctica para eternizar los juicios y con eso perjudicar al propietario, lo cual la consecuencia encarece aún más el mercado inmobiliario y dificulta el acceso a la locación por parte de los inquilinos. Todo eso perjudica a la sociedad, por lo tanto es un proceso que tiene que ser objeto de algunos ajustes legislativos que ya a continuación los comentaremos. Bueno, y por último, el efecto de la sentencia es contra todos los ocupantes, es decir, por más que no sea el inquilino, va a ser aplicable a todos los ocupantes, pero no va a juzgar sobre la posesión, es decir, si hay algún derecho posesorio, bueno, va a tener habilitada el demandado las acciones posesorias o petitorias que entienda que le corresponda. Vamos a un tema muy interesante en lo práctico,
que aquí es donde la especialidad del proceso realmente vive, porque no van a haber una notificación igual a la notificación de la sentencia monitoria en el proceso de desalojo, o una notificación de demanda como las que se hacen en el proceso monitorio. Aquí los oficiales de justicia es donde más desarrollan su capacidad y su conocimiento del proceso judicial, y es donde tienen que hacer un montón de cosas. Ya la vamos a ver. A ver, el oficial de justicia, ¿qué hace? Primero tiene que identificar el domicilio por la numeración. Si ve que la numeración no coincide o es equívoca, puede realizar una investigación sumaria en el lugar. Es decir, le va a preguntar al vecino, mire, ¿usted sabe dónde vive tal persona? Sí, acá al lado. Bueno, va a colocar en el acta que consulté al vecino de la calle Gobernador González 1420 dónde habitaba el demandado tal, y me identificó que en la casa de al lado, que es de reja blanca. Entonces, cumplida la verificación, acto seguido procedo a llamar al timbre y en el cual soy atendido por, y ahí sigue el acto procesal. ¿Qué va a hacer el juez una vez que lo atienden? Va a constatar los ocupantes. Van a preguntar quiénes viven y en qué carácter lo hacen. Ahí quienes ocupen van a exhibir el documento, van a decir qué están haciendo en ese lugar. Normalmente va a ser el inquilino o el comodatario, va a contar que vive con su esposa, con su familia, con su madre, con sus hijos, ¿no es cierto?, en qué carácter lo hacen. Y el oficial de justicia les va a informar de la sentencia, le va a decir, mire señor, acá hay una sentencia que está ordenando su desalojo en 15 días. Ustedes en 15 días se tienen que ir. Si quiere puede oponerse, y para eso va a tener que contratar a un abogado y en 15 días va a tener que entregarle esta documentación que yo le voy a dejar para que plantee la defensa ante el juez de la causa. Muy bien. Le va a entregar una constancia de la notificación y el traslado, ¿verdad?, con la notificación de la sentencia monitoria, y algo muy importante que va a hacer en el acta el oficial de justicia, va a dejar constancia si hay menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad. Acá el Código Procesal nos habla de menores de edad, pero yo interpreto que también tenemos que hablar de dejar constancia cuando hay personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y a quién me refiero con esto? A personas con discapacidad, por más que sean mayores de edad, el oficial de justicia tiene que dejar constancia. Y también si hay personas de edad avanzada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las convenciones internacionales de protección de las personas con discapacidad, donde hay un montón de supuestos en que por más que no haya una declaración del estado de discapacidad, los jueces tenemos que interpretar que hay una situación de vulnerabilidad y por lo tanto utilizar los mecanismos estatales para que esas personas no queden desprotegidas. Entonces, las personas de edad avanzada o con discapacidad que no son menores de edad, también debemos dejar constancia en función de cuál sería el argumento normativo procesal. Ahí tenemos las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad. En función de las reglas de Brasilia, el juez va a tener que dejar constancia de esta situación el oficial de justicia va a tener que dejar constancia de esta situación y le vamos a tener que dar, el juez luego, cuando esté en etapa de desalojo, de lanzamiento, vamos a tener que dar intervención a la OAL, que es el organismo de asistencia a las personas con vulnerabilidad. Miren, les digo que la OAL en materia de desalojos está funcionando muy mal, así que prácticamente la OAL es despachar un oficio, pero no da mucha atención. Realmente está ocupada más la OAL de los temas de las víctimas de delitos penales y realmente a las cuestiones de desalojo no las atienden. Al Ministerio de la Defensa, aquí se le da una vista, pero es una vista que realmente viene siempre rechazada, porque el Ministerio de la Defensa dice que, atento a que las personas en situación de vulnerabilidad o los menores no son parte del proceso, tomo conocimiento de la existencia del expediente,
pero prosiga la causa según su estado. Es decir, que aquí no hay una verdadera intervención procesal en calidad de parte por parte del Ministerio de la Defensa. Esto ha sido ratificado por la Suprema Corte y realmente considero que es una decisión acertada porque los menores no son parte del proceso de desalojo. Ahora, quienes sí intervienen y realmente quienes lo hacen de una manera muy ocupada, muy atenta, son las municipalidades. Entonces ahí le damos vista al señor intendente de cada municipalidad para que por su intermedio el Departamento de Asistencia Social ayude a estas personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo son la ayuda? Ahí, por ahí le pagan el flete o por ahí les dan algún lugar provisorio para que estén o alguna cuestión así o alguna asistencia les dan algo de dinero para que vayan a alquilar una pensión. Alguna solución, digamos, transitoria, las municipalidades conceden. Pero esto, en función de este compromiso es algo transitorio, ¿no es cierto? En función de lo que la doctrina llama la justicia de acompañamiento. Aquí el juez tiene que ser consciente de no dejar en la calle a una familia, pero también tiene que ser consciente que el locador, el actor, no tiene una obligación legal de financiar la habitación de la gente. O sea, aquí esto es un poco duro decirlo, pero realmente el locador no es el responsable del acceso a la vivienda, del derecho de vivienda digna de los demandados. Entonces, aquí tenemos que contemporizar, el juez tiene que ser muy prudente y no ir más allá de lo estrictamente prudencial o razonable. No le puede decir al locador, bueno, señor, déjelo viviendo un año más porque esta gente no tiene dónde ir. Eso sería alterar la regla de razonabilidad, sería incurrir en una arbitrariedad y sería en definitiva violar el debido proceso y por lo tanto activaría los remedios procesales en cabeza del actor. Bueno, aquí está el meollo del tema del desalojo. Esta es la llave que el nuevo código rompió y tiró al fondo del lago Potrerillos. Aquí nosotros teníamos un artículo que se llamaba el 399 Quater que establecía el desalojo anticipado. ¿Qué pasaba con el desalojo anticipado? Esto funcionaba bárbaro porque en el caso de vencimiento de un contrato por falta de pago, por vencimiento de contrato, se presentaba el actor, planteaba el desalojo y planteaba la medida cautelar del desalojo anticipado. Y ofrecía como contracautela el embargo voluntario de la propiedad o algún vehículo a satisfacción del tribunal, y el juez, ¿qué hacía? Se consideraba muy tranquilo, daba traslado a la demanda, y una vez que se contestaba la demanda, dictaba el lanzamiento inmediato. Este proceso funcionó muy bien, no hubieron abusos por parte de los locadores en los pedidos de lanzamiento anticipado. Realmente tuvimos más de 10 años de un funcionamiento excelente de esta medida anticipatoria, que realmente ahora ha quedado sin ningún tipo de funcionamiento y por lo tanto tenemos muchas críticas al funcionamiento actual del instituto, en tanto y en cuanto no tenemos más que recurrir al artículo 115, que son las medidas anticipatorias, que tenemos que probar una fuerte verosimilitud en el derecho, un fuerte peligro en la demora y una contracautela, y realmente los jueces son muy, muy estrictos con el 115, no lo conceden, y menos aún en procesos patrimoniales. Aquí tenemos un fallo que es de la Cuarta Cámara Civil, que se llama Montenegro Daniela, donde prácticamente nos dice esto, que las medidas anticipatorias son para derecho de la salud, básicamente son para bienes de protección primordial y no para cuestiones patrimoniales. Por lo tanto, necesitamos de una norma que reincorpore el artículo 399 Quater porque funciona muy bien. De hecho, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tenemos el artículo
860 bis y 864 bis, que nos dan el desalojo anticipado en caso de intrusión y en caso de locaciones vencidas, ya sea por falta de pago o por vencimiento de contrato. Entonces, esta norma necesitamos que de algún modo funcione, porque si no, estamos violando el principio de progresividad de los derechos humanos, porque también el derecho de propiedad es susceptible de ser interpretado progresivamente. Por lo tanto, si le estamos impidiendo por una norma procesal algo que a los propietarios se les había concedido antes, bueno, no estamos aplicando el principio de progresividad y no hay un fundamento válido para sostener esa prohibición. Entonces, debemos instar por la reforma legislativa y la incorporación de un artículo similar al 399 Quater que fue derogado. Bueno, acá me sale que el power se terminó, pero en realidad yo había hecho un power más amplio que no sé por qué no lo puedo ver. ¿Hasta ahora se entendió todo? ¿Tienen alguna duda? Yo, profesor, le quería hacer una pregunta. Sí. Buenas tardes. Hola. En el tema del desalojo, ¿en qué caso entonces procede el proceso de conocimiento? Usted recién dio el ejemplo de un comodato precario, en donde no había un contrato formalizado y que con la interpelación me habilitaba el proceso monitorio. Ahí me quedó colgado. No sé si es que solo procede el proceso de desalojo por vía monitoria cuando tengo un instrumento privado reconocido o un instrumento público, pero no me quedó en claro lo del comodato precario. Claro. La pregunta sería ¿cuándo procede el desalojo de conocimiento, verdad? Sí, tal cual. Bueno, suponete que tenés el desalojo donde el inquilino ha hecho un uso abusivo del inmueble. Dijimos que era para vivienda y la persona esta se puso un local comercial. Ahí tenemos un desalojo que no es el previsto porque hay una resolución y hay una bilateralidad, un conflicto que se puede plantear donde no procede el desalojo monitorio, porque el juez va a ver que hay un contrato vigente y la interpelación le dice que atento al cambio de destino del inmueble, usted voy a resolver el contrato. Entonces el juez le va a decir, mire, acá monitorio no lo veo porque no hay porque esta extinción puede ser resistida por el inquilino, porque entonces vamos no le voy a dar el desalojo, no le voy a dar la sentencia monitoria, sino que se lo voy a reconducir a un desalojo de conocimiento. Ahí sería un caso, digamos, viable de este tipo de desalojo. ¿Me entendés? ¿Me explico? Por ejemplo, también un contrato que no tenga firma certificada y el actor, no quiere perder el tiempo. No quiere perder el tiempo en traerlo a reconocer firma y contenido al inquilino. ¿Por qué? Porque hace los cálculos y dice, no, le hago el proceso de conocimiento, si al final, entre que viene a reconocer contenido y firma, en algún caso quizá me la niega maliciosamente, me estoy poniendo la soga en el cuello solo. Hago el desalojo de conocimiento, le doy traslado de la demanda, lo único que me pierdo son 5 días más que le voy a dar de traslado de la demanda y después sustancio toda la prueba junta. Si al final, si lo cito a reconocer contenido y firma, entre la chicana que me va a hacer primero, la chicana que me va a hacer cuando se oponga y en el caso de que el juez incluso me niegue la vía monitoria, es tiempo que pierdo yo. Entonces, en vez de reconocer contenido y firma, si ustedes ven que la relación es conflictiva de antemano, vamos al desalojo de conocimiento. Con eso vamos a ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Es decir, lo que les digo, ojo con el desalojo monitorio, no es lo óptimo. Puede ser en algunos casos de muy clara procedencia, que sí, que nos convenga, nos van a chicanear, sí, pero
pero vamos a tener más abreviación. Pero si el caso viene medio empiojado, perdón por decirlo así vulgarmente, vamos al desalojo de conocimiento, que va a ser digamos, el marco de conocimiento del proceso, va a ser mucho más ordenado y vamos a tener mejores herramientas para llevar el proceso en cada una de las etapas de una manera más coordinada. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, entendí bien. Lo que me confundió a mí fue cuando usted dio el ejemplo del contrato de comodato precario, o sea que no habría contratos, la persona ingresa por un acuerdo verbal. Y usted dio el ejemplo de que la interpelación que yo le haga para que me restituya el inmueble me habilitaría la vía del proceso ejecutivo, cuando en un proceso ejecutivo me exige un título ejecutivo. Sí, muy buena tu pregunta. Perdón, proceso ejecutivo no, proceso monitorio. Proceso monitorio, sí, está bien, pero se entiende lo que planteas. Aquí el código permite el desalojo monitorio en casos de comodato, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, sí. Y el comodato precario, en principio, es parte. El comodato precario es un contrato de comodato, por más que no tenga base escrita. Entonces lo que yo digo, si vos en el telegrama, que es la carta documento, haces, por eso yo le dije que la carta documento tenía que ser buena, entre comillas, en el sentido que explicás cuál es la relación contractual subyacente y le das un plazo para desocupar, eventualmente podrías tener acceso al desalojo monitorio. ¿Por qué? Porque lo podríamos citar al comodatario, por más que no haya base escrita, a reconocer la relación de comodato. Entonces podríamos preparar la vía monitoria en ese caso. ¿Me entendés? Ahí sí. Perfecto, ahí lo entendí. Doctor, si me permite intervenir, creo que la base del proceso monitorio está en el instrumento. Y esa es la que me habilita, es el título, ¿sí? En este caso, este instrumento que estás proponiendo, que sería decir, una carta documento, la está generando una sola de las partes y la está generando, es decir, que sería un poco vidrioso, ¿sí? Que no lo veo muy claro en el contrato de este comodato, es decir, del que estamos hablando. Sí, Miguel, yo también me lo planteo. Y no le veo, a ver, le veo como una posibilidad, es el proceso monitorio alemán, donde uno dice, tengo este crédito, ejecútemelo. Y es cierto que la base documental tiene que ser bilateral. O sea, ante la duda tendríamos que ir por el desalojo de conocimiento. Coincido, no me pero me da para pensar. Lo que me dio para pensar es que el comodato sin base documental tiene existencia contractual. Entonces, eso me dio lugar a duda, pero coincido con Miguel en que lo ideal sería que en el contrato de comodato precario vayamos al desalojo de conocimiento, no al monitorio. Digamos, lo que te quiero decir, no sé quién preguntó, que si le buscas la vuelta podrías plantear el monitorio, pero no sería lo natural para el tipo de proceso como está diseñado en nuestro código, que es, como dice Miguel, es la base, digamos, el título ejecutivo o el título ejecutable. Exactamente, que es básicamente documental. Y documental estamos hablando de un público, privado, reconocido por ambas partes, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, ahí lo entendí. Muchas gracias a los dos profesores. No, por favor. Bueno, en el traslado de documentos se me quedó unas páginas de lo que traía para hablar, pero más o menos hemos abordado todos los aspectos reglamentados en el proceso de desalojo. No sé si se me queda algo en el tintero, Miguel, pero creo que más o menos hemos abordado
No, doctor, excelente la clase, me encantó, es decir, muy profunda, es decir, y muy clara, es decir, espero que los chicos hayan tomado nota de todo esto, y comparto contigo, es decir, para mí está bien, está todo, no sé, Norita, si querés agregar algo más o te parece... Estás mutada, Norita, estás mutada. Con respecto a la base del título, o sea, que se necesita para los procesos monitorios, el código procesal e incluso ha incluido exigencias que no las tiene el Código Civil, porque el contrato de locación con firma certificada, que es lo habitual que se está haciendo porque lo exige el Código Procesal, pero no el Código sustancial, el Código Civil. El Código Civil dice que debe ser por escrito, no requiere la certificación de firma. Y si el contrato no tiene certificación de firma, corresponde abrir la vía monitoria con un prepara vía monitoria. Entonces, con referencia a que cuando en el contrato de comodato no hay contrato, no le van a abrir la vía ejecutiva por más que haga la vía monitoria, por más que esté la carta documento. Norita, ¿y cómo ves el tema, vos como jueza de paz con mucha trayectoria, cómo ves el tema del 399 Quater y qué la derogación, qué influencia ha tenido sobre el proceso? ¿Cómo es tu experiencia? Mira, es un instituto que yo lo he visto muy pocas veces solicitado, pero tenemos la sentencia anticipada de desalojo, entonces tenemos que hacerle cumplir los requisitos que dice el código hoy. O sea que si una persona, un locador, pide que una sentencia anticipada y se le va a dar traslado a la otra parte y si no hay oposición se va a dar por terminado. O sea, se va a dictar la sentencia monitoria. O sea que no veo yo que haya mucho obstáculo al trámite de este instituto del código actual. Yo en los desalojos que he tenido, el 80% con el código derogado los trabajábamos muy bien con el desalojo anticipado, con la garantía y todo. Y ahora que me ha ocurrido que en todos los desalojos que he metido en los últimos 2 años, tengo una duración de 2 años, 2 años llevo en 3 desalojos que tengo, y realmente es muy complicado la ejecución o sea, sí. la efectividad de la justicia, digamos así, porque sí. La oposición y la producción de la prueba realmente son en la mayoría de las veces dilatorias, no hay un... Pero yo creo que el límite está en admitir aquellas oposiciones que tengan fundamento. O sea, que si no están dentro de las excepciones enumeradas y de las que permite la estructura monitoria, y hay que rechazarla in limine. Entonces le vamos a dar agilidad. Ahora, si le abrimos la vía a cualquier oposición, ahí es donde ordinarizamos el proceso. O sea que yo creo que está en la agudeza del juez de analizar la oposición antes de darle trámite. Está bien, ahorita, yo entiendo eso. Primero te voy a decir, los jueces no, rechazo in limine no son muy adeptos a ese, al rechazo in limine, ¿sí? Entonces, tiene razón, Jerónimo, esto se prolonga. Es decir, porque es preferible aceptar antes el rechazo in limine. Yo acepto y después veré cómo lo voy a rechazar. Sí, lo otro, pero me parece que ahí está el límite. O sea, si no tiene fundamento la oposición, hay que rechazarla en límite. Sí, bueno, pero a ver, por ahí los jueces no lo toman tan así, no lo veo tan así en la jurisprudencia. Y lo otro es que creo que sí, se le está restando un derecho, porque acá tenía un desalojo anticipado, como dijo bien Jerónimo, donde había una cautelar de por medio, claro. Y avanzábamos, y acá no. Y sí, eso... Es decir, entonces, en realidad, avanzaba el juez sobre algo seguro y tranquilo, es decir, le daba la tranquilidad a las jurisdicciones, que ahora creo que ha quedado esto, es decir, que
comparto con Jerónimo, es decir, que debería regularse, es Sí. decir, está dentro de los derechos que ya estaban, es decir, adquiridos por las partes. Sí, igual que antes, si las partes llegaban a un acuerdo, podían hacer un convenio de desocupación, y ahora no lo tenemos en el código y tampoco tenemos esa herramienta para usarlo. O sea, que no hay convenio de desocupación aunque las partes estén de acuerdo. Hay que iniciar el juicio de desalojo para que las partes lleguen a una conciliación dentro del mismo procedimiento. Sí, yo creo que pensaron que con la revolución del monitoreo comprendía todo, porque iba a ser ágil y rapidísimo y teníamos todo ahí. Y bueno, hay cosas que no tenemos. Es que el monitoreo es muy limitado, tenemos 2 causales de desalojo, es vencimiento de contrato y falta de pago. Sí. El resto de las causales que enuncia el Código Civil de rescisión del contrato de locación tienen que ir por proceso de conocimiento. Claro. Claro. Entonces, el límite está dado por la misma ley. Tengo 2 causales que voy a proceso monitorio y el resto de las causales que invoquen para rescindir el contrato de locación tienen que ir por proceso de conocimiento. Incluso vamos a aplicar de la estructura monitoria la notificación. Y el resto nos vamos al proceso de conocimiento común. Jerónimo habló de los contratos de concesión. Y yo creo que el contrato de concesión están ahí, es decir, no sé si lo van a admitir tan fácilmente como un monitorio. Es decir, un monitorio, como lo van a mandar, o lo van a dar un encauce, un proceso de conocimiento para que quedarse tranquilos todos. Si bien hay un fundamento de lo sustancial, pero no sé si van a animarse a hacerlo. Sí, a ver. También es cierto una cosa, mientras más se relaje el monitorio, más van a entrar. Total, el juez va a decir si al final le voy a producir todo lo que presente. Y a su vez, mientras más restringido y más efectivo sea el monitorio, también va a ser más restringido los casos que se ingresen. O sea, es un tema de cuán abierto lo tengamos. Y lo otro que también he intentado es que, aplicando al desalojo el artículo 115, es imposible. Lo he planteado, pero me han dicho de todo. ¿Cómo se te ocurre, Jerónimo? Si esto es para derecho de la salud, esto es Camacho Acosta. Sí, estamos hablando de derechos patrimoniales y acá no es tan simple, no va a entrar así nomás. Claro, entonces tiene que haber sobre todo porque en la norma nacional está bien consolidada. Y el proyecto de reforma del CPC de la Nación también contiene el desalojo anticipado. O sea que es una norma que no es resistida y que ha funcionado bien. Sí, yo creo que sí, por eso. Y ahí comparto contigo eso. Es decir, que hay una falta de regulaciones y calculo yo que el legislador lo que pensó es que el monitoreo iba a resolver todo. Todo no es así. Pero a veces no hay tanta certeza como para abrirle la vía monitoria. O sea, cuando realmente yo creo que se ve certeza, se abre la vía monitoria. Si no, no. Sí. Bueno, chicos, perdónennos que hemos estado dialogando nosotros los profes, pero a ver, preguntas. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, Aisha. Es cortita. En el caso de tener un contrato de locación con certificación de firma por escribano, ¿sí o sí tiene que estar sellado el contrato en renta? Sí, siempre tiene que estar sellado todo lo que son los documentos privados que tienen obligación de tributar ley de sello. Porque eso está en el código fiscal. O sea que todos los documentos o todos los instrumentos que tengan la obligación o estén enumerados en el código fiscal de que deben tributar sellados para ser utilizado como instrumento, lo primero que le van a controlar en la justicia es el pago de los sellados. Porque a mí me pasó que yo tenía un contrato con certificación de firma y me llegó una sentencia monitoria en mi contra y no vi en el... Muchas gracias por haberme dado una idea. No son las del inicio
Ay, no sé qué pasó. Jerónimo, ha sido un gusto para mí. También comparto algo de bibliografía, la que yo he podido... Jerónimo, Jerónimo, no, se fue. Bueno, yo redondeo nomás. Sí, Bueno, pero a ver, Aisha, ¿te quedó claro eso? Sí. Bien. Es decir, y ningún juez debería darle trámite si no tiene pagados los impuestos de ley, porque se está haciendo responsable, el tribunal, el juez se está haciendo responsable de eso. ¿Sí? Eso, por ejemplo, cuando te notifican la demanda, que ahora te dan un link, ¿tendría que salir ahí que han pagado eso? No, si están pagados los impuestos, si está pagada la ley de sello, se controla en el contrato. Es más, ahora con el expediente virtual se suben las boletas de pago, que a veces son pagadas en el momento oportuno que se hizo el contrato, o si no se puede pagar antes de iniciar el juicio de desalojo, y suben las boletas de ATM con el pago electrónico. Entonces no te llega en el traslado de la demanda ni la sentencia monitoria dice que esté pagado los tributos de sello. O sea que de la sentencia monitoria no lo vas a deducir. Tendrías que mirar el expediente para ver si están pagos o no. Ah, bueno. Perdón que se me cortó la comunicación, no sé qué, escuché, Miguel, que me hablabas, pero perdón que no escuché nada. No, está bien, pero no, es decir, escuchábamos, te congelabas y te iba, entonces no escuchábamos lo que estabas diciendo y por eso estábamos atentos. Perdón, les agradecía la oportunidad, muy linda estuvo, la verdad que cuando uno está así con los alumnos ya avanzados en la carrera es un gusto especial y bueno, en el campus ahí he subido algo de material, el que lo quiere aprovechar con mucho gusto y bueno, les reitero el agradecimiento a Norita, a Miguel, a Eugenia, la verdad que estoy muy conforme y muy agradecido con la cátedra. No, decía, a ver, que es un gusto para nosotros, ya te dije, y para nosotros que vos estés participando con nosotros en la cátedra, estés participando tanto en las clases teóricas como en las comisiones, y eso es muy importante, que como dijimos siempre, sumemos, ¿sí? Es decir, yo te agradezco y te felicito, excelente la clase. Vuelvo a reiterar, si hay alguna pregunta más para el doctor Gil y Paola, es decir, respecto del proceso monitorio de desalojo, si no damos por abierto, es decir, la consulta. Bien. Sí. Profe, a mí me quedó una duda. Buenas tardes. Sí. Bueno, respecto del artículo 399 del Código de Estado, el profe lo relacionó con un fallo que Herrera Daniela ¿no es cierto? Sí. Bien, y ahí lo que planteaban es un fallo actual, ¿no es cierto? El fallo Herrera, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es la inapenabilidad de la autosustanciación. Ah, bien. No había escuchado bien lo que era. Te doy un ejemplo. El demandado plantea una oposición, lo que dijo la doctora Merletti recién. El demandado plantea una oposición y el juez considera que esa oposición no corresponde al proceso de monitorio, ¿no es cierto? Entonces dicta un auto rechazando la oposición y rechazando la prueba, ¿no es cierto? Perfecto, sí. Uno podría pensar que esa resolución es apelable y plantear un recurso de apelación. Y ahí el juzgado te va a decir, no, esto es inapelable, porque no está prevista su apelabilidad, ¿verdad? Y por el nuevo sistema, las resoluciones apelables son aquellas que están previstas expresamente por el legislador o las que causen un gravamen irreparable o definitivo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí vamos a presentar la apelación y nos las van a rechazar. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nos va a precluir la etapa de discusión sobre esa denegatoria.
entonces tenemos que saber que es inapelable y que tenemos que plantear contra esa decisión recurso de reposición. Si el recurso de reposición o reposición con apelación diferida, ponele, para que por prueba denegada, que podría ser planteada luego cuando te rechacen el fondo. Pero ahí lo que vas a tener que tener presente es que si la reposición te es rechazada, si hay gravamen irreparable, te quedaría abierta la vía del recurso extraordinario. No sé si me explico, Agustina, es un tema de las etapas de los remedios. Claro, bien. Pensé que estaba relacionado con el tema que usted planteó de interponer el artículo 115, si no me equivoco. Ese es otro caso, es del 2017, la Cámara Cuarta, que es el caso Montenegro Daniela. Ah, bien, perfecto. Ahí lo aplicamos como medida anticipatoria. Yo intervine en ese proceso, por eso también lo tenía fresco. Lo planteamos al desalojo anticipado como una medida anticipatoria. Acreditamos que había peligro de derrumbe del inmueble, o sea, que había peligro para la vida de los habitantes, y los jueces dijeron, mejor no. Termina el proceso de desalojo y después vemos. No te lo vamos a dar como anticipatorio. Así que, para que vean también la estrictez en la interpretación de las medidas cautelares anticipatorias. Perfecto. Me había confundido con los dos fallos, entonces. Puede ser, sí. Y no estaba citado porque, ya te digo, me mandé el Power por WhatsApp y evidentemente, no sé, el sistema me lo acortó y me lo dejé en la otra máquina. Después se los subo completos al campus, ¿saben? Perfecto, muchísimas gracias. Así les queda también ese material. Buenísimo. Felicitaciones, Jero, y muchas gracias por la clase y participar todo el año en las comisiones. No, un placer. Muchas gracias a vos, Euge. Por nada. Bueno, hasta luego a todos, entonces. Gracias, Jerónimo. Gracias, Jerónimo, por tu participación. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bien, vamos a comenzar con la clase de consulta. ¿Tenemos preguntas para la consulta o no tenemos? Sí, tenemos. Bueno. Facundo, te anotó primero.